porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo 1:7. Buenas tardes, queridos amigos de Punto de Encuentro, bienvenido nuevamente a su programa. Somos gente buena, trayendo contenido bueno de gran valor para la República Dominicana y todos aquellos que se quieran unir a aprender cada día más de cosas cotidianas que nos envuelven el día a día, pero que no podemos dejar de lado. Y como siempre, un contenido de valor traemos en esta tarde al pastor, psicólogo Óscar Bertrán con el tema salud mental en la actualidad. Importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Y qué mejor que conocer acerca de lo que debemos de estar bien de la cabeza, de tener esos pensamientos adecuados en este tiempo. Y vamos a ir desarrollando un contenido que nos va a dejar mucho que desear. Bienvenido, Pastor Óscar. Bueno, ¿Cómo está usted? Bien, Mirita, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Y bueno, agradecido por esta oportunidad, desde esta vista maravillosa y este lugar que es muy agradable. Y nuevamente, pues gracias por la invitación. Privilegio para mí poder estar aquí. Siempre. Sea usted bienvenido. Vamos a rapidito a entrar en materia. Queremos saber primeramente qué es salud mental, cómo podemos decírselo a ese público espectador que quiere digerirlo de una forma más, no tan científica, digamos, porque sabemos que quien estudia, ¿verdad?, maneja unos términos muy elevados y lo queremos traer más llano. Bueno, fíjate que el concepto de salud mental es un concepto en el cual es tan difícil llegar a acuerdos, porque así como hay definiciones de liderazgo, hay definiciones de lo que es la salud mental. Aunque la podemos definir en 3 campos para que lo miremos de una manera muy llana, muy liviana, muy relajada, no tan técnica, porque entre más nos llenamos de tecnicismos, a veces como que vemos el tema de la salud mental como algo más lejano. Entonces a veces vemos el tema de la salud mental como que es algo por allá, que está lejísimos, o es aquel que tiene tiempo para hacer ejercicio, aquel que anda con una manzana en la mano, o aquel que anda comiendo cosas verdes y pensamos que, o es aquel que hace yoga y abraza los árboles. No, el tema de la salud mental es algo muy básico y se da en 3 aspectos. Está como estado, como proceso y como resultado. Cuando miramos la salud mental como estado, es aquellas situaciones o ese bienestar psicológico que vive el ser humano, ese estado de bienestar que él puede alcanzar en todos los aspectos de su vida. No tiene que ver con la perfección, sino con ese estado de bienestar que él puede tener en medio de sus limitaciones o en medio de su abundancia, porque fíjate que los que tienen también tienen sus dificultades y los que padecen necesidad, que no tienen acceso a todo, también tienen ciertas dificultades. Y como proceso, pues bueno, como proceso la salud mental es cómo está esa capacidad de afrontamiento de las situaciones y de digerir todo lo que viene a tu alcance, todo lo que llega a tu vida, situaciones positivas, negativas, temas familiares, temas laborales, temas organizacionales, temas sociales, temas con los vecinos, con los amigos, con el jefe, con el compañero que está al mismo nivel, el que está un poco escalando en la empresa, bueno, en fin, toda esa interacción humana. Y como resultado, puede ser un estado crónico que afecta tu armonía interior, tu armonía con los demás, o el ejercicio correcto de lo que estás haciendo. Entonces, básicamente, ahí como que ampliamente y de una manera muy fácil de digerir, la salud mental se puede manejar en estos 3 sentidos, ¿ya? Entonces, como un estado, como un proceso y como un resultado. Entonces ahí empiezan a darse todas esas definiciones que se van dando y el uno va opinando, el otro va agregando, pero básicamente es eso, es el resultado de ese trabajo que hacemos los seres humanos por estar en armonía, en el lugar donde estamos. Algunos son más efectivos que otros son más prácticos que otros son más económicos que otros les cuesta mucho más.
pero ahí vamos. Lo importante es la lectura que cada uno pueda hacer de la situación y de cómo está manejando lo que le rodea. Entonces, a grosso modo podríamos decir qué es eso, porque hay tantas definiciones, no hay una mejor que otra, ni una perfecta, pero podemos verlo de esa forma. Lo importante es que cada ser humano pueda sentarse y hacer el ejercicio, si no puede solo, ojalá que busque ayuda y decir, bueno, ¿cómo está mi estado de salud mental? Porque a veces nos asusta, ¿no? Pensamos que eso es que tengo una psicosis, o tengo depresión, o tengo tantas cosas. No necesariamente tiene que ser así. Y el hecho de que tengamos problemas o dificultades no quiere decir que estemos mal mentalmente. Quiere decir, el problema es cómo lo resolvemos. Ahí está el detalle. La salud mental es cómo resolvemos las situaciones que se nos vienen en el día a día. Ahí yo creo que ese es como el punto de inicio del tema de la salud mental. Así es, cómo confrontamos cada situación que recibimos. Pastor Oscar, me dirijo a usted como pastor porque es importante resarcir aquí y dejar bien claro que usted tiene muchas personas a las cuales ha venido ayudando en términos de guía, de coach, de instructor, de dirigente. O sea, es lindo saber que aparte de que usted estudió y tiene una base científica avalada, la psicología para lo que es el manejo del comportamiento humano, también usted tiene una vasta experiencia en conocer el ser humano en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida social y en muchas vertientes, en su vida laboral también. Usted mencionó tres aspectos, sí. Sí, entonces usted decía un proceso, un estado y un resultado. Yo quiero saber si en cualquiera de los tres existe cura, si hay alguna condición mental en las personas. Por ejemplo, muchas veces somos autodiagnosticados o vamos a un psicólogo o vamos a un neurólogo y hay un hallazgo, ya sea en el comportamiento de la persona o en los resultados porque se hizo un estudio y que avala que hay algo que no está bien quizás en su cerebro. Eso es más científico, pero en su comportamiento se refleja una conducta muchas veces inadecuada. Entonces, hablando de salud mental, es bueno saber si una persona tiene un hallazgo o tiene un mal comportamiento, digamos, una mala conducta. ¿Puede esto corregirse y de qué manera? Claro, mira, fíjate, nosotros no somos solamente una parte física, tenemos una parte inmaterial o espiritual o esa parte emocional, esa parte inmaterial. Y el ser humano es una unidad indivisible. Cuando ésta se divide, pues el ser humano muere, ¿cierto? Cuando nuestro cuerpo muere, ¿cierto? Pues obviamente ya no podemos, cambia nuestra manera de existir. Pero cuando a nivel fisiológico se descubre alguna situación a nivel de cerebro, o sea, había un neurólogo o un psiquiatra, obviamente que a través de medicamentos, medicación, a través de terapia también, las personas pueden corregir quizás algún desorden químico a nivel de cerebro. Hay temas de depresión que están relacionados con un desorden químico, temas psicóticos, temas neuróticos, y a través de medicación el ser humano puede regular su sistema, toda su estructura cerebral o todas esas sustancias cerebrales, porque el cerebro funciona de esa manera. Entonces, una vez que se nivelan todas esas sustancias, el ser humano necesita aprender, reaprender, establecer un nuevo aprendizaje. Y fíjate, hay personas con trastornos psicóticos que llevan su vida normal. Y ellos saben y están medicados y saben cuándo empieza la crisis, saben cómo buscar ayuda porque establecieron un nuevo aprendizaje. Entonces fíjate que ahí hay un trabajo en llave entre neurología, psiquiatría, psicología, trabajo social, y tiene que ver, y es muy importante el contexto de la familia. Por otra parte, cuando es un problema de conducta, que lo decías, por ejemplo, hiperactividad o agresividad, ira,
problemas con la ira, problemas, violencia intrafamiliar, obsesiones, celos, tantas cosas que estamos viendo. Fíjate lo que pasó hace poco en Higüey, es decir, los grados de desesperación a los que esta sociedad estamos comenzando a entrar. Entonces, el punto es que hay que hacer también un ejercicio y hay que hacer un reaprendizaje. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de desaprender y aprender. Entonces, sí hay cura. Cuando hay problemas en la salud mental, hay cura. Entonces, a veces la persona le dicen, tienes que ir a psiquiatría, y ya se imagina que lo van a meter en un hospital mental, que lo van a amarrar, que se va a volver loco, eso es para locos, psicólogo, no, yo estoy bien, que psicólogo ni que nada. Entonces, está también el tema social, ¿no? Entonces, y entre más pequeña sea la ciudad, la predisposición es mayor. La ciudad es más cosmopolita, la gente se conoce menos, entonces no es tanto en una ciudad pequeña. Pero fulano lo vi en el psiquiatra, fulano lo vi en el psicólogo, eso es terrible. Como pueblo chico, infierno grande. Sí, por ahí dice, cierto. En las ciudades pequeñas o pueblos todos se conocen. Mira, fulano yo lo vi en la farmacia y es unos frasquitos de esos como que salen en la película y está como loco, mira lo que... Entonces, claro, la gente esa ansiedad te lo lleva a veces a hermetizarse, pero es muy bello cuando tú puedes levantar la mano y pedir ayuda. Y decir, mira, necesito ayuda. Es que es de gente, es de seres humanos reconocer que necesito ayuda. Fíjate, los demás seres vivos no piden ayuda, pero se ayudan, porque no tienen la capacidad de hacerlo. En la selva es la ley del más fuerte. Entonces, por ejemplo, los seres humanos nacemos. Ahora que estás en embarazo, felicitaciones. Cuando un bebé nace, tú sabes que somos dependientes absolutamente. Si nos dejan ahí, nos morimos. No servimos para nada, en el buen sentido hablando, como seres humanos. Pero fíjate, hay otras especies. Una gacela, por ejemplo, en el África, lo primero que tiene que aprender antes de aprender a comer es aprender a correr. Y a la pata de la mamá, porque si no, cae un depredador. Entonces, fíjate la diferencia. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad de detenerse y decir, mira, necesito ayuda. Y eso nos haría una mejor sociedad. Evitaríamos situaciones de feminicidios, violencia de género, lo que pasó en Higüey, que una persona sale, ¿qué estaría viviendo esa persona que sale a disparar? Es decir, la presión económica, la presión social. Entonces, fíjate que eso, cuando se conjugan en una misma persona, la salud mental se ve deteriorada. Entonces, todas esas barreras sociales que nos dicen el respeto al otro, la privacidad, entonces se pierden y fíjate, empiezan los desmanes. El que se cree dueño de otro ser humano, si no es conmigo, no es con nadie, y si no estás conmigo, te mato, por ejemplo. La pregunta es, uno dice, sí, eso es terrible, pero ¿qué pasó con las barreras sociales de esa persona que no comprende que ese otro ser humano es distinto a él y que no es una extensión de él? Entonces mira que es bueno y estamos a tiempo de hacer muchas cosas con respecto al tema de la salud mental, porque tanto tabú en este sentido, tanta vergüenza mal fundada, que es tan nociva, la burla, ay, pero fulano anda, míralo, disque ansioso, míralo, disque depresivo, deja la bobada. Entonces, esas cosas hacen que nos vayamos ensimismando y en algún momento el ser humano tiene que explotar. Tiene que explotar porque no puede vivir toda la vida de esa forma. Entonces, eso es lo que estamos viendo, porque la gente se baja de un carro y golpea al otro y se dan golpes y sale revólver y todo. Entonces, eso es así. Así es. Está buenísimo el comentario de la parte que usted hizo digo buenísimo porque la verdad es que hay personas que se ven presionadas por los demás y eso lo encierra, digamos, lo pone en una jaula que no le ayuda a tomar sanas decisiones para dar un paso hacia adelante. Y eso lo queremos dejar bien claro en este espacio, de que siempre debemos de pedir ayuda sin miedo a nada, porque siempre que usted quiera salir de donde está sucumbido, tiene que ser ayudado por otro, porque el ser humano no lo sabe todo en su totalidad y siempre es bueno ir acompañado. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
decimos este tema, salud mental en la actualidad, que tanto necesitamos conocer. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Continuamos con salud mental en la actualidad, con el pastor y psicólogo Oscar Beltrán. Queremos saber cómo sería el afrontamiento en la actualidad para muchas personas que hoy en día no tienen ni dominio emocional, no tienen salud emocional, no acuden a ningún lugar, como usted decía anteriormente, en busca de ayuda, por cualquier razón que sea, porque primero no se ha dado cuenta que necesita ayuda, o en segundo lugar porque tienen un temor, y en tercero quizás porque no tiene los recursos o no tiene una guía, alguien que le diga, mira, puedes ir a tal lugar, esta persona te la recomiendo. Y queremos dejarlo claro en esta tarde, pastor. Dígame cómo usted lo ve esta incidencia en la actualidad. Bueno, mira, fíjate que venimos de cada país manejó este tema de la pandemia muy distinto. Fíjate, ¿Por qué distinto? Porque fíjate que por ejemplo, en el caso de República Dominicana hubo confinamiento, toque de queda en las noches prácticamente desde que comenzó la pandemia. Acuérdate que comenzó desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana y fue extendiéndose un poquito, pero siempre hubo una restricción de tránsito de personas. Hubo otros países, por ejemplo, como Portugal, que encerraron a la gente durante un mes entero, 24/7. Eso generó otras cosas. Países como Estados Unidos, por ejemplo, donde sabes que este tema de las libertades y que no se metan con mi enmienda de la Constitución y todo eso, o otras libertades. Entonces el choque de los que sí están de acuerdo con los que no están de acuerdo, y hubo tanta confrontación. Países como Colombia, donde usaron por número de cédula. Bueno, el 0, 1 y 2 salen el lunes, el 2, 3 y 4 salen el martes, y así. Es decir, hubo tanta variedad, pero fíjate que casi todos empezamos a tener los mismos problemas. La mayoría de gente subió de peso, la gente tenía problemas en la interacción porque estaban pasando más tiempo de lo normal y de costumbre con sus seres queridos. Una pregunta, de todos esos que usted mencionó, esos países, ¿cuál usted cree que fue el más conveniente de los confinamientos? Bueno, fíjate, a mí lo que pasa es que cada uno trajo unas consecuencias. Sí, yo pienso, bueno, al no ser una persona, por ejemplo, de actividad nocturna, ni de estar por ejemplo, en temas del malecón o tal cosa, quizá a uno le pareció más suave el tema del confinamiento en la noche, pero ¿cuánta gente quedó sin trabajo? Tú ves países como Portugal, por ejemplo, la gente ahora tienen problemas con el sobrepeso de toda la sociedad. ¿Ves? Con el cigarrillo. Claro, o sea, sí, mira, la ansiedad tremenda, o sea, la ansiedad, los niños súper aumentados de peso, porque imagínate, además los tomó el tema del clima de final de año frío, tú encerrado. ¿Y cuáles son esos problemas que pueden desencadenar todo esto que venimos viviendo con el tema del COVID, pero no obstante con ya los problemas que tenía el ser humano antes de? Porque creo que el COVID fue sumarle más a lo que ya había. No, claro, mira, veníamos, a ver, en una situación económica en República Dominicana complicada, que no se había vivido antes, es decir, la devaluación del dinero, el alto costo de vida, venía golpeando el país. El tema laboral venía golpeando el país también, a pesar de que había un tema de turismo muy fuerte, pero había un tema de producción interno también complicado. La zona hotelera, por ejemplo, tiene muchos problemas de deserción de trabajo, y eso frena mucho el progreso. Entonces la gente simplemente hace todo el proceso, trabaja un mes y no vuelve. Y eso pone lenta a las empresas. Hay gente a nivel de aeropuerto que no vuelven al trabajo.
Entonces hay mucha rotación y mucha fluctuación laboral. Y entre más sea de turismo, la fluctuación es mayor. Entonces eso nos trae unos problemas. Entonces, nadie tenía en agenda este tema de la pandemia. Entonces, toda esa fluctuación laboral, entonces a esa gente que estaba así, le sumamos, muchos quedaron sin trabajo. Entonces el tema de la ansiedad, pagar un arriendo, porque mucha gente no quiso ceder con el tema de arriendo, no, desocúpame y no me voy. Y hubo gente que duró el año entero sin pagar un arriendo porque no tenían, otros aprovecharon. Es decir, se dio de todo. Entonces fíjate que a nivel de manejo del gobierno, faltaron una serie de políticas que nos prepararon un poco para eso. Pero es que esto no estaba en el plan de nadie. Entonces, a veces los políticos se ponen a pelear, a discutir, y como que no se pensó en cómo se podía resolver esta situación vía legal, por ejemplo, regular arriendos, una serie de cosas. Los bancos, entre comillas, dieron un chancecito, pero siguieron en su misma tónica, ganancias súper multimillonarias del sector financiero y la gente pasando dificultad. Entonces, vele sumando a las personas. Entonces, lo encierras en tu casa, por ejemplo. ¿A quién no le va a gustar un encierro en su casa con piscina? Pero cuando tú encierras a una persona que vive en escasos 10 metros cuadrados, 8 personas. Con piscina, comida, aire acondicionado, sin entonces pasar calor muy ni bueno, y no se va la luz, energía, entonces muy rico. La pasas bien con tu familia, te diviertes y más relajado, claro. Haces lo que quieras. Bueno, estás de vacaciones, pero en tu casa. Claro, obligado. Pero fíjate, ahí es donde, por ejemplo, los psicólogos que están en ejercicio abierto aquí en el país, deberían hacer un mapa de toda esta situación. Las cifras de deserción de los hogares, de crisis matrimoniales posterior a esta pandemia, esas son cifras que deberíamos tener, estar preparados desde salud pública, cómo golpeó esto las familias de la República Dominicana. ¿Cómo golpeó esto a la juventud? ¿Cómo golpeó a los estudiantes, por ejemplo? Este año fue un vacío académico grandísimo. ¿En qué momento vamos a ver las consecuencias? Bueno, cuando esos muchachos sean adultos. Mira que ahí vamos sumando. Entonces se viene todo este tema del encierro, el país cerrado, los hoteles cerrados, las empresas trabajando a una escala muy bajita. Todo comienza a subir. Y claro, el subsidio para mucha gente, y hay mucha gente se dio cuenta, por ejemplo, de otra realidad, es que a mí me estaban descontando legalmente las cosas en mi trabajo y los jefes nunca lo pagaron. Y no accedieron a la ayuda del gobierno porque porque legalmente no estaban. Fíjate, a muchos les pasó. Su sistema de salud, no tenían salud porque el jefe simplemente les descontaba, pero ese dinero nunca lo pagó. Entonces empezaron otras realidades bastante complicadas. Entonces súmale una persona que trabajó mucho tiempo y se dio cuenta que no tenía ni fondo de pensiones, ni no tenía salud, y oh sorpresa, esperando la ayuda del gobierno, no, es que tú no apareces. Y el jefe no, se perdió. Y además de que se perdió, cerró su negocio y quedaste sin trabajo. Entonces no hay ayuda del gobierno porque para el gobierno no existes. Y entonces claro, la gente se queja del gobierno, pero si es que el gobierno te miran un número. Es imposible que, por ejemplo, que un ministro de Hacienda sepa que tú existes si alguien no está pagando, por ejemplo, tu salud y esas cosas. En base a la salud, quiero comentar que también hay personas que se les generó mucho estrés la parte de que cuando iban a comprar en la farmacia, debido a todas las enfermedades que desencadenó también el COVID, aparte de cargar con el mismo virus si le tocó, ¿verdad? El estrés, que luego que patologías físicas, que el seguro no le diera cobertura. Esto yo lo vi, lo tuve que vivir directamente con personas que se me acercaban y me decían, no, que yo entendía que mi seguro me cubría y cuando voy tengo que pagar. Y eso es en el tema de la salud. Pero que hay de aquellas personas que estando en la casa también se le disparó el presupuesto de la comida, de la energía. luz. Exacto. Todo, es que fíjate, todo, entonces tú vas sumando. Entonces, claro, el ser humano se va volviendo como una olla de presión. Exacto. Entonces, supongamos que en tu casa trabajaba uno solo, el esposo o la esposa. Y entonces, claro, un ejemplo, tú te ganabas, 16,000 pesos y te llega la ayuda del gobierno de 8,000. Te sube la energía, te sube el agua, la gente está comiendo más consumo de agua, todo. Es decir,
Entonces, claro, tú vas a explotar en algún momento. Y supongamos que ser te da el esas- COVID. Además de eso, entonces el tema, acuérdate que a alguien le daba COVID y la gente quería desocupar casi que el barrio. Como que el COVID tenía alas y qué sé yo, y si te miraban, se pegaban. Entonces, la exclusión social, todo el tema. Entonces, fíjate, rechazo. entonces todo eso, la gente explota. Entonces, supuestamente ahora te dicen, sí, vamos a ir cambiando, vamos mejorando, pero acuérdate que nosotros, los seres humanos, vamos a un ritmo y la economía va a otro. Sí, nosotros, bueno, ya nos pusieron nuestra vacuna, tal, tú empiezas a salir sin tu tapabocas, sin tus cosas, tú vas tranquilo, pero la economía apenas está cayendo y después que uno se cae es que uno se va a levantar. Entonces sí, nosotros caímos, a algunos no nos ha dado eso, gracias a Dios, a otros les ha dado, pero ya la gente unos hasta se ríen ahora. Fíjate, a mí me dio y no me dio nada, y se ríen, yo menos mal tenía mi vacuna, otros quedan con complicaciones y tienen ese problema, entonces ve sumando. Ese muchacho en la casa estresado, encerrado, que no quiere hacer tareas. Yo no sé si a ti te pasó con tu hija, pero mi hijo no quería hacer tareas a veces porque se cansa en esa pantalla todo el tiempo, entonces aún tú mismo también uno en un desespero, y como te digo, súmale el espacio. Entonces son una serie de cosas que de verdad que salimos muy bien librados, pero falta todavía ahora la recuperación, cuántas deudas no quedaron. Exacto. ¿Ves? Pero no voy a dejar de pasar desapercibido sin el tip de las clases. A mí me generó estrés, porque le generó bastante estrés a mi niña con 9 años. Claro. No nos preparamos para llevar todo un año virtual en casa. Y sobre todo ella, que es una niña energética, proactiva. Entonces, verse encerrado y tener que estar atado a un computador cumpliendo un horario tal cual como si salió de su casa para el colegio. Eso. Porque déjenme decirle que clases sí dan. Y entonces, no es fácil para un niño, no es fácil. No, y a ella le genera un estrés, y por ende a mí también, porque ella estaba preocupada por sus notas, por las tareas a tiempo, por estar... Entonces, yo que traté de manejarlo y mi esposo tratamos de manejarlo de una forma saludable. Sabemos que... Aprendiendo, más bien. Sí, aprendiendo y pidiendo hasta disculpas a la maestra por no entregar las tareas a tiempo, porque a veces mi niña tenía dejadez de no hacerla. Y no fue la única. Algo que me dio mucha paz, claro. Pastor Oscar, es que en un grupo de otros padres también comentaron que sus niños estaban así, que ya no querían saber del colegio, que no querían saber de clase, que no lo levantaran, que es más, se enfermaban. Sí, se enfermaran del estómago, de la cabeza, que me duele la vista. Los niños se enfermaban, la columna le dolía, la espalda por estar tanto tiempo. Y esos son niños que supuestamente tienen más energía, están más relajados, tienen menos carga. No tienen preocupaciones. Exacto. Entonces mira cómo los seres humanos vamos sumando, pero los seres humanos tenemos una hermosa capacidad, es la capacidad de aprender. Lo que pasa es que, como dice la Biblia, hay del solo, ¿no? Yo soy un férreo creyente del tema de la familia, y la familia, así como te induce a muchas cosas que te dañan, como la violencia, la infidelidad, la ira, el maltrato, la familia tiene esa misma capacidad de curar y de sanar. Fíjate, nosotros tuvimos también nuestras crisis en nuestra casa, con nuestro hijo también, que no quería, y eso, que no tareas, y al momento al primero uno le dice su cantidad de cosas, después uno, oye, pero es que si está sentado, y uno se la pasó así, sube y baja, pero al final todos terminamos aprendiendo. Aún los profesores también, porque a veces la gente arremete contra los profesores, pero es que, y pregunto, ¿y es que cuántas pandemias teníamos arriba nosotros? Ninguna. O sea, fue todo un aprendizaje, y como somos una sociedad más curativa que preventiva, que ahí fue donde todos nuestros gobiernos de todo este sector fallaron, porque somos muy acostumbrados a lo curativo. Lo preventivo no tiene tanto impacto. Fíjate, la gente quiere, ¿cuándo vamos al médico? Cuando ya no cuando nos duele, no, cuando eso no te deja mover. Exacto. ¿Cuándo vas al odontólogo? Cuando te molesta, no, cuando ya te cogen la noche, entonces tú quieres a esa hora coger para allá. Y somos muy así, y eso es muy de la cultura. Muy de la cultura de esperar hasta lo último, ¿ves? Entonces fíjate que hubo otras sociedades, por ejemplo, se criticó mucho a los chinos,
Pero para los chinos el tema de la mascarilla era un tema de todos los días. O sea, ellos se enferman y se la ponen automáticamente. Ellos tienen unas, es decir, ellos son, la disciplina les ayuda. Los japoneses, por ejemplo, este tema, la disciplina les sirvió muchísimo. Nosotros no somos tan disciplinados como sociedad. Pero fíjate, los orientales no son tan aguerridos o tan aventureros como nosotros los latinos. Los latinos, si no sabemos, no lo inventamos, pero resolvemos. Entonces, mira que cada sociedad tiene sus cosas. Y aquí yo creo que en República Dominicana, los del sector de la salud estamos en deuda con la sociedad porque deberíamos estarlos educando en este momento. Yo creo que estamos en deuda. Y sobre todo los que están en su ejercicio amplio y directo, están en deuda con la sociedad. Es decir, deberíamos estar educando en este sentido, técnicas de confrontación, lo que hablamos ahorita. Es decir, estar haciendo este tema, el tema de la depresión, por ejemplo, se disparó muchísimo, porque cuánta gente no terminó el 2019 con unas expectativas y este va a ser el año. Y por ejemplo, ahí me meto un poquito en el tema religioso. A cuánta gente no se le dio esa expectativa, el año que viene, Dios te va a bendecir, tal. Y nadie predijo esto. O sea que, entonces, mira que, pero también los cristianos o los creyentes, los que tienen una fe, eso les sirvió también mucho, porque muchos les cayó de perla esto, para no congregarse, para no buscar a nadie, pero estar ahí. Pero otros tuvieron un sentimiento más profundo con Dios. Es decir, cada casa aprendió. Y sería bueno ir haciendo un levantamiento de cómo el dominicano, seamos extranjeros o no, porque estamos aquí, ¿cuál fue el aprendizaje de esta pandemia? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué tan solidarios fuimos los unos con los otros? Porque eso también yo lo vi muchísimo aquí cuando tú le decías a la iglesia, bueno, miren, fulano está en necesidad. Yo me la pasaba día entero, a veces 2, 3 días recogiendo mercados, todo entre todos los de la iglesia, llevándole al uno, al otro. El que tenía temas de salud, no, aquí de a 100, de a 50, de a esto, y le comprábamos su medicina. Pero fíjate, hay familias que no tienen ese nexo, ese vínculo. Entonces, qué bueno poder, y esa es como una motivación a los del sector salud. Estamos en deuda con la sociedad. Es decir, debería haber ya estudios a nivel de país. Fíjate, hay países que ya tienen estudios sociales, estudios psicológicos, en temas familiares. Y aquí tenemos la universidad más antigua del continente. Deberíamos ser bandera en ese sentido, decir, bueno, fíjate, la sociedad dominicana aprendió esto, nos falta esto. Y, por ejemplo, y como colegio de psicólogos o el tema de psiquiatría, estarle dando sugerencias al gobierno, mire, políticas de salud, políticas públicas posteriores a la pandemia, en temas de salud, en temas económicos. Entonces, mira que de aquí van a salir nuevas asociaciones. Por ejemplo, ahora que hablábamos, los que manejan las finanzas, por ejemplo, son claves ahorita. Esa gente es la más importante ahorita en el país porque son los que tienen que trazarle luz a aquellos que fueron golpeados en su negocio, y ahí es donde les va a salir esa capacidad que Dios les ha dado de asesorar, de aconsejar, de llenar de esperanza, de enseñar a la gente a hacer un presupuesto, de hacer que el dinero se mueva otra vez. Entonces mira que hay retos grandes para los gremios en el país, y deberíamos estarlo haciendo, el impacto económico, el microeconómico, el macroeconómico, en todo sentido, porque aquí todo el mundo lo tuvo que haber sentido. Pero yo creo que, y la iglesia también, estamos un poquito en deuda también, pero yo digo deuda, no lo digo a mal, sino porque es que esto no está en el plan de nadie. Entonces, yo creo que digo en deuda es como un acto reflexivo, es decir, una motivación hacia lo que tenemos que hacer. Y tenemos que empezar a indagarlo. Fíjate que las redes sociales nos dimos cuenta cuán valiosas son, los medios de comunicación, pero también cuán peligrosos. Fíjate que la mayoría de cosas, cuántas falsas noticias no crecieron, y fue terrible. Mucha gente se llenó de ansiedad con tanta noticia falsa. Es. Entonces yo creo que aquí hay espacios para el aprendizaje, los gremios tenemos que despertarnos y empezar a aportar. Y yo creo que aquí hay unos nuevos protagonistas
y sobre todo los jóvenes, los profesionales jóvenes, son los que más van a ayudar en este proceso. Así es, comparto lo mismo con usted, regresamos en breve, vamos a una pausa comercial y estaremos de regreso pronto. Café Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Con el pastor y psicólogo Oscar Bertrán, salud mental en la actualidad. Estamos aprendiendo bastante y recato lo que estuvo diciendo anteriormente Oscar sobre lo que es la importancia de que nuestro país tenga esa área bien actualizada y bien avalada, bien empoderada para lo que es la asesoría mental, esa guía para todas las áreas, porque tanto en la educación como en la familia, como en las iglesias, como en la sociedad en general, la pandemia ha creado más brote y más daño, más caos al nivel emocional en las personas, y muchas veces padecen y no saben cómo afrontarlo, cómo reaccionar sobre esto, cómo sacar lo mejor también de la situación. Y creo que cada área, como decía también Oscar, al nivel financiero, al nivel educativo, al nivel psicológico, no solamente los médicos que están en los hospitales, porque a veces vemos que los médicos, pero los médicos también necesitan ayuda psicológica. Ellos también se han visto lacerados, ellos también tienen sus propios problemas personales. O sea, no son Dios en la tierra. Y cada uno del ser humano debe de reconocer que no puede caminar este camino solo, sino que hay que estar bien acompañado. Y quiero retomar con esa parte porque me parece bastante interesante dejar claro que nuestro gobierno no es quien tiene toda la solución. Ellos tratan de hacerlo mejor. Todo el equipo que ahora mismo está dirigiendo el país en todas las áreas intenta aportar algo nuevo. Yo escuché que decían que los políticos no deben de estar enfocados en nombrar calles, en hacer panteones, en hacer grandes hazañas de esa índole, puesto que hay otros desafíos más importantes, y ciertamente lo comparto. Esto acá, la salud en general, es lo que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones para ir saliendo adelante en todas las áreas, a nivel económico, a nivel familiar, que es tan importante. Y como usted antes dijo, usted lo abarcó todo, a nivel social, a nivel familiar, a nivel espiritual, porque el ser humano debe ser íntegro. Claro, mira, si hay un personaje que de verdad yo no quisiera estar en el lugar, es el presidente, por ejemplo, porque su elección fue en plena pandemia. De verdad que... Grandes desafíos. Óyeme, de verdad que yo a veces digo, bueno, qué reto. Y de verdad que ojalá, y oramos todos para que Dios le dé sabiduría. Ojalá nuestros gobernantes comprendan el momento histórico en el que está el país y lo hagan de la mejor forma. Porque también ellos fueron golpeados por esto, así la gente diga lo que sea. Pero también ellos a su manera también han sacado su tensión y se atacan los unos entre los otros y todo el tema. Pero de una u otra forma, ¿Usted cree que los políticos necesiten asesoría psicológica? No, claro que sí, porque mira, fíjate, es que cuando por ejemplo, cuando el que sale, entonces está defendiéndose, y el que está ahí con un retrovisor, miren, yo creo que cuando un político llega a la administración, no me gusta decirlo poder, porque al final lo que tú ganas es la administración.
de todos nosotros. Entonces, aquí ya tú no eres el presidente del azul, del verde, del rojo, del blanco, del que sea. Eres de todos, eres el congresista de todos, eres el senador de todos, eres el alcalde de todos. Y yo creo que hay un momento cuando ya se da ahí, el político debe comprender que él se debe a todos, hasta para el que no votó por él. ¿Ves? Entonces, eso les liberaría más tensiones y podrían hacer un mejor trabajo, fíjate. Entonces, a veces terminamos siendo más excluyentes que incluyentes, pero también ellos necesitan asesorarse y ojalá lo tuvieran, por ejemplo, a nivel de Congreso, cuando tú ves todos estos roces entre ellos, qué bueno que tuviesen una persona que les enseñara a negociar, a conciliar, porque atacándose no resolvemos los problemas de hambre, de dificultad que hay. Entonces, pero cada quien desde su riqueza o desde su escasez fue golpeado en esta situación. Lo que pasa es que unos la sienten más que otros. Pérdidas. Claro, pero mira, yo termino con algo que vi en esta semana en el parque y quiero hacer una reflexión frente a eso. Yo estuve viendo una señora en un parque durante hora y media que estaba con mi hijo menor. Ella en hora y media solamente vendió algo que cuesta 10 pesos. Una manzanita de 10 pesos. Y ella duró hora y media riéndose. Y decía, entonces yo después al final me acerqué y le dije, mira, ¿cuánto vendiste hoy? Me mostró, no tenía 200 pesos. Y decía, ¿y cómo haces para reírte hora y media? Yo estaría 6:30, 7 de la noche, yo estaría, Dios mío, en una angustia tenaz. ¿Y tus hijos qué va a pasar? ¿No? Y se fue sonriendo. Entonces yo a veces digo, eso es lo que tenemos que aspirar los seres humanos, aprender. Esta persona ha aprendido a moverse en esa situación, pero fíjate que a veces nuestros gobernantes no han aprendido a resolver en su situación. Fíjate, entonces, es que el hecho de que tú seas profesional o lo que sea no te hace asertivo. Entonces todos necesitamos ayuda. Yo creo que lo importante es que si tú necesitas ayuda, levanta la mano, pide ayuda. El psicólogo no es para los locos, o el psiquiatra, o el neurólogo. Son personas que nos van a ayudar. Si tú tienes un negocio, busca una asesoría financiera. Si tú tienes un negocio de ventas, busca a alguien que sepa marketing. Hazle una propuesta, mira, no te puedo pagar tanto, yo tengo esto, pero piensa en crecer, en pedir ayuda, porque es que la solidaridad no se puede morir. Si la solidaridad se muere, eso nos va a afectar a todos a nivel mental. Imagínate tú llegando a un colmado o a un supermercado sin saludar, sin tener contacto con la persona, ni nada. A veces estamos tan estresados que se nos olvida saludar a esa persona o nos molestamos si la persona que está ahí sentada no nos saluda bien. Porque tú vienes de un día largo de trabajo, ella también está trabajando ahí. Entonces se nos olvida el otro, el reconocimiento del otro. Y yo creo que si nosotros tuviésemos más calidad humana, esta pandemia no nos hubiese golpeado tanto. Porque el político hubiese sido más justo, el que vende un servicio hubiese sido más justo, el que tiene hubiese sido más justo y el que no tiene también. Entonces yo creo que el tema hay que crear nuevas redes, el ser humano tiene que asociarse, el ser humano tiene la capacidad de levantarse. Y esta no es la primera pandemia en la historia de la humanidad, hemos tenido muchas. Y el ser humano ha demostrado que se puede levantar de todas sus crisis, de todas sus situaciones, y en esta no nos vamos a quedar atrás. Pero lo que pasa es que ahora tenemos menos calidad humana que antes. Y por eso yo creo que ha durado tanto tiempo. Y va a durar, y fíjate que entonces la gente no está reaccionando al 100% con acciones de bondad, sino con explosiones emocionales. Entonces sale ese que sale a golpear, sale ese que abandona su casa porque me aburrí todo este año con esta mujer, con este hombre, con estos muchachos molestando todo el día, me aburrí. ¿Y cuántos hogares no se acabaron en vez de buscar otras opciones? Entonces yo creo que el ser humano tiene que aprender a pedir ayuda, aprender a decir, mira, ayúdame. Eso nos hace humanos, eso no nos hace débiles y no puede seguir asociada a la debilidad el pedir ayuda. Yo creo que ese es nuestro máximo y grande error, creer que pedir ayuda es sinónimo de debilidad. Y no es así. Así es. Yo entiendo lo mismo. Hay que saber pedir ayuda. Queremos saber dónde le podemos encontrar, ubicar, contactar. Es bueno contar con una persona que nos sepa orientar, guiar en cualquiera de los escenarios y de la mano de una persona que sea asertiva, sobre todo. Bueno, pues... con vocación de servicio. Bueno, ahorita en el tema pastoral, pues
utilizo mi profesión dentro, en el contexto de la iglesia. Estoy en el proceso de poderlo usar a nivel profesional, porque hay que respetar la ley, ¿cierto? Pero en lo que yo les pueda servir, usted puede buscarme Oscar Beltrán Forero en las redes sociales, Instagram, Facebook, y con todo gusto usted me manda un mensaje y en lo que yo le pueda servir, a toda disposición, con todo el cariño, de verdad que sí. ¿Y la iglesia está operando? La iglesia está ubicada en la 27 de febrero, frente al Complejo Olímpico, en el edificio Galerías Comerciales, en el local 203 y 204. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión, por ahora, ¿cierto? Esa es la única que tenemos presencial, ya vamos a comenzar pronto en la semana, pero por ahora tenemos solamente esa para que sea un lugar seguro, para que la gente esté tranquila. Por ahora estamos así. Y los temas, estudios bíblicos, lo estamos haciendo por ahora virtuales, a través del canal de YouTube Abrazando las Escrituras, donde obviamente que buscamos y damos aplicación a la palabra de Dios en todos estos temas también. Entonces, básicamente ahí en lo que les pueda servir, con todo el gusto, y gracias por la invitación. Muy, muy complacido estuve hoy. Gracias a usted, Oscar, por estar en esta tarde con nosotros. Ha sido bastante interesante haber aprendido sobre salud mental y sobre todo en esta situación que hemos estado viviendo en la actualidad. Nos ha revelado datos importantísimos y cómo verlo desde una perspectiva diferente, ser asertivo en todo tiempo. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros hoy y siempre. Síganos en nuestras redes sociales, puntodencuentro.rd, y en el canal de YouTube pueden encontrar nuestro contenido y compartirlos también y volverlo a escuchar para generar más ideas, como Punto de Encuentro RD. Comenten, compartan y siempre agradecido con ustedes. Somos gente buena. Punto de Encuentro. Hasta la próxima.